Hola, hoy empezaré diciendo algo que parece contradictorio, pero que es fundamental. No toda pregunta es una pregunta, ni todo el que pregunta está preguntando algo. Sí, parece absurdo, pero es cierto. Hay enunciados que tienen la forma de la pregunta, pero no son preguntas. Y hay personas que parecen hacer preguntas, pero en realidad no están preguntando nada. A veces se utiliza la forma de la pregunta para hacer otras cosas, por ejemplo, afirmaciones, sugerencias, regaños, insinuaciones, ironías. No es lo mismo un niño preguntón que uno inquisitivo. El primero pregunta por todo, de manera desbordada y desordenada, sin que sea posible descubrir en ello un intento por abordar algún campo de realidad. Sus preguntas son eventuales y carecen de sustancia y dirección. El inquisitivo, en cambio, pregunta con intención y sentido. Tiene intereses y objetos definidos. Si se interesa por un tema, los carros, los aviones o las estrellas de cine, recopila datos y materiales, observa, razona, clasifica. Esto le ayuda a organizar lo que sabe en estructuras mentales. Si por ejemplo tiene información geográfica que ha recogido después de un viaje por tierra, por su país, es probable que un mapa, que es una estructura mental, le ayude a organizar esa información. Y ello será la base de sus preguntas. El niño inquisitivo no pregunta por preguntar. Detrás de sus preguntas hay un esfuerzo por comprender y un ejercicio investigativo. Nuestros padres nos regañaban mediante preguntas del estilo: ¿dónde estaba, muchachito? Otros nos hacen peticiones como: ¿me podrías alcanzar ese plato? Las preguntas también se utilizan para reclamar. Usted me creyó tonto. Es claro que allí se utiliza la forma de la pregunta, pero no se pregunta nada. Se hace otra cosa: regañar, pedir un favor, reclamar. Tampoco se pregunta nada en ciertas preguntas pedagógicas, como las de aquellos exámenes en donde todo lo que se busca es confirmar si alguien es poseedor o no de un cierto dato. En tales casos no se pregunta nada porque no hay ninguna búsqueda y sobre todo porque no hay alguien que esté preguntando, alguien que se comprometa con lo preguntado. A veces hacemos preguntas solo para desconcertar a nuestro interlocutor. Tales preguntas no admiten respuesta alguna, pero pueden tener la función de generar un desequilibrio cognitivo, como cuando recurrimos a preguntas tontas y absurdas que solo pretenden causar estupor en quien nos escucha. Si le pregunto a alguien qué piensa del matrimonio de Trinidad y Tobago, se verá desconcertado. Si lo que busco es causar un efecto cómico o desconcertante, tal vez tenga sentido hacerlo. Lo que no es legítimo es utilizar la pregunta como una forma de manipulación intelectual o emocional, como cuando hacemos preguntas que predeterminan lo que se espera del interrogado, en donde la respuesta está sugerida en la propia pregunta. Allí hay un efecto claramente manipulador, pues se nos obliga a responder de una cierta forma por la manera misma en que se nos hace la pregunta. A veces padres y maestros recurrimos a preguntas de este tipo. Jaime, ¿cierto que quieres ser un niño juicioso? ¿Tendría acaso Jaime alguna alternativa de respuesta? Evidentemente no. El mensaje es claro: Jaime
debe ser juicioso. ¿Qué hace inauténtica una pregunta? ¿Qué condiciones la hacen auténtica? Veamos. Hay preguntas mal planteadas, artificiales, inoportunas, abstrusas, incoherentes, carentes de sentido. Incluso la manera de preguntar de Sócrates en algunos diálogos platónicos solo es una forma de imponer sus puntos de vista a los demás, pues va conduciendo a sus interlocutores hacia una conclusión que ella tiene prevista. En el antiguo griego existe un verbo, kategeo, que significa instruir por medio de preguntas y respuestas. En sentido estricto, catequizar, pues la catequesis consistía en aprender unas respuestas predeterminadas a ciertas preguntas dadas, como las del viejo catecismo del padre Astete. ¿Qué es fe? Es creer en lo que no vemos. ¿Cuáles son los enemigos del alma? Mundo, demonio y carne. A muchos nos tocó aprendernos esas preguntas y esas respuestas de memoria. Aquí no hay pregunta, porque no se indaga por nada. El que realmente pregunta ni manipula ni catequiza. Hay preguntas que no son auténticas. Y las preguntas se pueden volver inauténticas por diversas razones. Veamos algunas. Una, porque predeterminan la respuesta. Si alguien solo me admite una posible respuesta, no me está dejando pensar. Su pregunta no es una pregunta, sino un condicionamiento. Dos, hay preguntas que no son auténticas por la ausencia de sujeto. Allí no hay nadie que pregunte. La pregunta flota en el aire sin alguien que se comprometa con ella. 3. Hay preguntas que las guía un afán de confesión. Esto ocurre mucho en las relaciones personales, en donde se nos pretende obligar por medio de preguntas del estilo ¿no es cierto que? Se nos pretende obligar a que confesemos algo que el otro está esperando. 4. Hay preguntas que son claramente manipuladoras y ofensivas, o porque intentan conducirnos hacia ciertas conclusiones, o porque son formas de intimidar o amilanar al adversario. Esto ocurre a menudo en los estrados judiciales, donde el fiscal, el abogado defensor y hasta el juez intimidan al testigo con sus preguntas. Y hay también 5 preguntas que implican una acusación implícita, como cuando se pregunta de tal forma que la pregunta misma contenga una acusación velada, como cuando alguien le pregunta a otro, ¿tú por qué es tan antipático? Para que las preguntas sean auténticas, deben cumplir ciertas condiciones. La primera de ellas es la apertura. Si alguien nos pregunta algo, debe darnos la libertad para responder desde nuestra manera de ver las cosas. Si la pregunta está buscando que demos una respuesta preestablecida, allí no hay un auténtico preguntar. La pregunta auténtica implica no solo que admite múltiples respuestas, sino además que el que pregunta no se sabe la respuesta. El que pregunta de forma auténtica duda, está perplejo, pues él mismo se está preguntando aquello que pregunta. Al preguntar, además, reconoce tanto su ignorancia como que le interesa el punto de vista del otro. La mejor condición mental para hacer preguntas es la ingenuidad en su genuino sentido, es decir, la desprevención, el no saber, el no estar esperando una respuesta prefijada.
Quisiera evitar a toda costa la idealización del pensamiento infantil. No todas las preguntas de los niños y niñas son auténticas. A veces preguntan por preguntar, sin razón ni sentido. Otras veces es posible percibir en sus preguntas que ya tienen su mente moldeada según determinados patrones fijos, e incluso algunas preguntas revelan la manipulación y el condicionamiento a que han sido sometidos por parte de los adultos. Para determinar la autenticidad de sus preguntas, debemos atender a los criterios ya señalados. En sus preguntas hay una real apertura. ¿Realmente indagan por algo? ¿Manifiestan una perplejidad que ha surgido de algo que ellos mismos han observado o pensado? ¿Qué expresan? ¿Una duda? ¿Un estado de confusión, asombro o perplejidad? Todo esto debemos preguntárnoslo. Las preguntas de los niños son auténticas si abren un camino de indagación, si dejan abiertas las posibilidades de respuesta y sobre todo si fueron elaboradas por ellos mismos a partir de lo que observan y de las relaciones que hacen. Lo importante es que nosotros, los maestros, intentemos siempre aclarar por medio de otras preguntas el origen y sentido de sus preguntas. Para ello hay que meterse en su mente y razonar como ellos, entender el modo como relacionan las cosas y cómo llegan a sus conclusiones. Y ello sin ningún afán por corregirlos, sino siempre guiados por una profunda voluntad de comprensión de su modo de pensar. Lo que viene a continuación es un ejercicio práctico. Vamos a intentar identificar diversas formas de preguntar, tanto aquellas a las que recurrimos en la vida ordinaria, como aquellas que son propias del ejercicio filosófico, para entender mejor cuáles son aquellas formas de preguntar que mejor ayudan a cultivar el espíritu inquisitivo de los niños y las niñas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.